Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a la palabra de Yahweh. Hoy vamos a seguir compartiendo nuestros estudios sobre la salud y sobre los órganos que forman parte de nuestro sistema inmunológico y por supuesto el trabajo que cada uno de ellos asume para que podamos tener nuestro equilibrio orgánico tal y como el Padre lo diseñó, tal y como lo pensó, tal y como lo quiso. Esa es su voluntad. Él nos ha dejado todas las capacidades para que podamos mantener la salud y todo esto ha sido meritorio a través de nuestro amado Yahushua, quien nos ha permitido a través de su sacrificio que nosotros pudiésemos llegar a este conocimiento, a este entendimiento y que por supuesto pudiésemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Así que bienvenidos nuevamente, quédate con nosotros. Vamos a seguir conociendo un poco más de cómo opera nuestro sistema inmunológico y los órganos que están involucrados y por supuesto la esencia básica de toda esta enseñanza, el papel de la Ruach HaKodesh en medio nuestro. Vamos. Shalom, shalom, bienvenidos a la palabra de Yahweh y a la segunda parte de nuestro programa sobre la salud, el eje intestino cerebral. Y es importante que tengamos esta segunda parte porque en el programa anterior nos quedamos un poco cortos con toda la información que precisa que tengamos en conocimiento. Nuestro sistema inmunológico es la base de nuestra salud y cuando correlacionamos el sistema inmunológico con las tres áreas que nos conforman como seres humanos, el área física, el área emocional y el área espiritual, nos damos cuenta que todo está intrínsecamente relacionado y por supuesto no podemos desmembrarnos ni separar cada una de las áreas, así como tampoco se pueden separar los órganos de nuestro cuerpo o las partes de nuestro cuerpo para hacer un estudio individualizado. Hay que integrarlo todo porque el Padre nos ha creado completos, no por
partes. Quiero que pudiésemos hoy un poco ayornarnos, por así decirlo, ponernos al día con el contexto de lo que estuvimos hablando en el episodio anterior. Y es aquí, por supuesto, muy relevante el hecho de que la alimentación es vital para que nuestro cuerpo pueda realmente mantener el estado de salud. Estuvimos hablando sobre el eje intestino cerebral, encontrando que las enfermedades son sencillamente el resultado de una vida antinatura, tanto física como espiritualmente, ocasionando desorden orgánico y trayendo como consecuencia maldición a nuestra vida. Y por tanto, esclavitud, porque no hay nada más esclavizante que tener que depender de farmaqueia para poder vivir. Sobre todo cuando tomamos en cuenta que Yahushua nos ha entregado la libertad. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de liberación. Y cuando hablamos de liberación, hablamos de sanidad. La sanidad y la liberación van de la mano. Y así como no podemos desmembrar el cuerpo para hacer un estudio de él, así tampoco podemos desmembrar la salvación. La salvación es un acto completo que a lo largo de los años se ha ido estableciendo de una forma, eso sí es muy cierto, no fue un acto inmediato, porque mucho de eso depende de nuestra manera de percibir la salvación que nuestro amado Yahushua nos ha dejado. Sin embargo, su trabajo fue establecido desde el momento en que estableció un sacrificio a favor nuestro, pagando nuestra deuda, y nosotros hoy por hoy tenemos mayor revelación para comprender de qué forma comenzó él el trabajo libertario sobre nuestras vidas y de qué forma también lo va a confirmar en nosotros a través de su Ruach HaKodesh en estos tiempos finales. Así que precisamente fundamentándonos en lo que significa la alimentación y la importancia de conocer qué es lo que el Padre nos ha dejado para mantener nuestra salud a través de una vida estable espiritualmente como primera base, vamos a enfocarnos hoy en dos porciones de las Escrituras que quiero enfatizar, profundizando un poco más sobre la importancia de los alimentos que nuestro amado Padre Celestial Yahweh nos ha dejado para que podamos vivir en sanidad y por supuesto también del tipo de vida que nos corresponde tener. ¿Y esto por qué? Porque fíjense qué tan importante resulta que hay muchas doctrinas, filosofías, creencias que también han fundamentado sus convicciones en la alimentación. Es el pilar fundamental de todos ellos. Y por eso la confusión, y caemos mucho en el error de creer que cuando hablamos de la alimentación dentro de la vida espiritual, es algo que está fuera de las escrituras, que es más una filosofía, y de allí salen los veganos, los vegetarianos, y mezclan todo eso con sus doctrinas de demonios y han querido establecer esto como una verdad absoluta en la vida de todos aquellos que quieren cambios. Pero sabemos que el cambio no va a venir sino a través de una relación con Yahushua. Y todo lo que estamos enseñando es algo que viene después, no es la base de la salvación. La base de la salvación es Yahushua, las enseñanzas que nos trajo de nuestro amado Padre Celestial Yahweh, el creer en su nombre, el profesar la fe y vivir una vida kadosh alineados a sus instrucciones. Pero esto de la alimentación también está en las Escrituras y por tanto no lo podemos desechar ni tomar a la ligera. Y no se trata de querer enseñar algo diferente a lo que el mismo Yahushua enseñó y practicó, sino todo lo contrario, sustentarnos en las Escrituras, en la palabra de nuestro amado Padre Celestial Yahweh y crear fundamentos claros en nuestra vida para poder
accionar en estos tiempos finales, porque debemos siempre recordar, hay una enseñanza adicional para estos tiempos finales. No es que hay otra enseñanza, no, la enseñanza que se nos ha dejado es la verdadera, única y justa enseñanza, más debemos adicionarle este entendimiento, porque estamos hablando de que tiene que ver con nuestro cuerpo y estamos hablando de vida eterna, y así como la salvación espiritual no es un acto de magia, sino que implica que pongamos de nuestra parte nuestro sentir y nuestro querer, así también la salvación del cuerpo no es un acto de magia, no es una transformación que va a venir de repente en la vida de una persona que ha puesto el cuerpo, que es el templo de la Ruach, que lo ha puesto de lado y ha esperado que venga un rapto para que lo cambie. No, esa no es la visión que las Escrituras quieren que tengamos nosotros en estos últimos tiempos. Vamos entonces a hablar un poco sobre esta primera porción de las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 15, donde nos refiere una experiencia que vivieron los apóstoles a la hora de encontrarse en una situación incómoda. Pues les vino la información de que algunos otros que también eran practicantes de la fe quisieron enseñar a primeramente circuncidarse si querían obtener la salvación, y ellos pues pusieron los puntos muy en claro sobre que no estaban poniendo la carga correspondiente, sino todo lo contrario, porque sabemos que la vida en la fe requiere una carga, no nos vamos a engañar, no es un trabajo fácil, es un trabajo de todos los días, es un trabajo donde debemos disciplinarnos en muchas áreas, pero el problema en esta situación que se estaba colocando la cultura que ellos traían a cuestas como parte de las exigencias para la salvación. Y los hermanos quisieron dejar bien en claro que no era un requisito que nuestro amado Yahushua estaba exigiendo. Así que leemos en el verso 1, dice, ciertos hombres que habían bajado de Yahudá se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de Moshe, no podían salvarse. Cuando terminaron de hablar, Jacob intervino diciendo, hermanos, óiganme. Shimón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre. Dice Yahweh que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moshe tiene en cada ciudad quien lo proclame en las sinagogas donde se lee cada Shabbat. Con esta palabra que luego fue pues aplaudida por el resto de los apóstoles, se establece que la circuncisión no era una exigencia y no debía serlo, pero había otras exigencias que tenían que mantenerse, y entre ellas era apartarse de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Cuando en otros pasajes encontramos este verso, encontramos que cuando se habla de la contaminación de los ídolos, no solamente se refiere al factor de tener que practicar rituales cónsonos con ese tipo de adoración pagana, sino que dentro de esos rituales estaba la ingesta de comidas que se sacrificaban a los ídolos. Así que digamos que dentro del parámetro que querían establecer a los nuevos convertidos, el primer paso era evitar este tipo de alimentos que eran entregados a los ídolos como sinónimo de adoración.
alimentación. El segundo paso era, por supuesto, la fornicación, porque todo aquello que se comete contra el propio cuerpo, contra el cuerpo del padre se está cometiendo. El tercer paso era lo estrangulado, y a esto nos referimos también a la comida, a todos esos animales más particularmente, por supuesto, a esto se refería, que morían de una manera fuera de lo correcto y, por supuesto, al ser estrangulados, ingerían o inferían en ellos dolor, y esto hacía que la carne que se estaba ingiriendo produjera también contaminación al cuerpo humano. Y por cuarto o por último era evitar la sangre, la ingesta de sangre, comerla, tomarla. Estos cuatro parámetros que se establecieron en este tiempo siguen vigentes, no han cambiado en lo absoluto, pero bien es interesante notar que de los cuatro, tres se refiere a alimentación. Así que nosotros tenemos que obviamente tomar en cuenta que la alimentación es primordial, y si decimos que todo lo que entra en el cuerpo es alimentación, entonces cuando hablan de fornicación también estamos hablando de alimento. Nosotros tenemos que entender esto con mucha claridad, porque el Padre Eterno, a través de Yahushua, ha pagado el precio de nuestro pecado y se ha llevado todo aquello que a nosotros nos constituía en una condenación. Una vez que ya vivimos en Él, podemos decir que somos libres y verdaderamente libres. Por factores de conciencia, ya nosotros no tenemos limitante alguna. Sin embargo, cuando hablamos de lo que la palabra nos enseña, sabemos que hay una limitante en cuanto a muchos alimentos, más allá de un factor cultural, de tradición o de enseñanza religiosa, como la que quisieron implementar esos hombres que bajaron de Yahudá, queriendo enseñar a otros que se circuncidaran para alcanzar la salvación. Más allá de eso, nosotros sabemos que hay acciones que una vez que las cometemos una primera vez, vamos una segunda vez y luego una tercera vez, y vamos perdiendo ese temor, ese respeto a lo que las escrituras nos enseñan. Nos vamos apartando también de lo que significa una vida Kadosh, como es la que el Padre nos pide. Y no se trata de que vivir en el Padre sea algo imposible, ni una carga tan pesada que nos venga difícil llevarla. Todo lo contrario, Yahushua nos dice: lleven mi carga, porque yo me llevo la de ustedes, la mía es ligera, pero sigue siendo una carga, sigue siendo una responsabilidad, sigue siendo un tipo de vida que escogemos por nuestro libre albedrío y que sabemos que a diario debemos cuidarla, que debemos evaluar las acciones, las decisiones, las personas con las que andamos, la ropa de vestimenta que escogemos, el testimonio que damos, la forma en cómo hablamos, cómo gesticulamos, cuál es el lenguaje de nuestro cuerpo, qué es lo que queremos expresar y por supuesto que también qué es lo que comemos, hasta qué punto los alimentos o la comida que yo escojo para nutrirme realmente me nutre, o si estoy caminando ciertamente bajo los parámetros espirituales establecidos en las Escrituras. Nosotros tenemos la obligación de profundizar las Escrituras, no leerlas en su superficialidad, que de cierto podemos decir que de superficial no tiene nada, pero no podemos solo leer la parte superior olvidándonos de que hay un mensaje más profundo al cual debemos apegarnos, analizarlo y buscar entendimiento para recibir el mensaje completo. Vamos a ver ahora en Primera de Timoteo 4, que también nos da una palabra, y muchos que difieren del factor de que tenemos que evaluar qué es lo que comemos, se apoyan en este pasaje, pero lo vamos a estudiar un poco con el entendimiento que nos trae la Ruach HaKodesh. Dice así en el verso 1 del capítulo 4 de Primera de Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Elohim creó para que con acción de gracia participaran de ellos los que creen y han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Yahweh y de la oración. Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen servidor de Yahushua, el Mashiach, nutrido de la palabra de la fe y de la buena enseñanza, la cual has seguido de cerca. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. Bueno, esta carta escrita a Timoteo parece que echaron por tierra todo lo que habíamos leído anteriormente, ¿correcto? Y muchos han utilizado precisamente estas palabras para desechar el factor de cómo debemos nosotros cuidar nuestra alimentación y de qué forma, por supuesto, también hemos recibido el testimonio no solo de los apóstoles que precedieron nuestra vida de fe, sino también de nuestro propio amado Yahushua, quien dio el ejemplo y quien a través de su propia vida pudo dejar en claro cuál es el tipo de vida que debemos nosotros llevar. Y por eso he querido traerles este pasaje, para que podamos comprobar tanto uno como el otro y podamos ver que la palabra no se contradice. Muchos de nosotros, caminando por filosofías y doctrinas equivocadas, ciertamente podemos contradecirnos y llevar a confusión la misma palabra que fue dada para que la podamos enseñar en la verdad absoluta, porque es la Ruach HaKodesh quien la interpreta. Cuando en esta porción nos dice que estemos alertas, porque por supuesto es un llamado de alerta no solo a Timoteo, sino a todos aquellos que profesamos la fe, de que estemos alerta, porque en los últimos tiempos van a venir muchos engañando y a muchos van a engañar con doctrinas y enseñanzas de demonios y con hipocresía, hablarán mentiras y buscarán la manera de extraviar a todos de la sana doctrina. Cosa que ha sido muy cierta. Religiones que le han enseñado a las personas que no deben casarse cuando el matrimonio, y aún dentro de los mismos siervos, pastores y guías espirituales del pueblo, tiene que darse, porque incluso la misma escritura lo advierte. Y en cuanto a alimentos que no se debe, que más bien se mandarán a abstenerse de los alimentos que Elohim creó, esto también lo tenemos que tomar en cuenta, porque allí es donde entran filosofías como las que habíamos conversado anteriormente, como el vegetarianismo, como los veganos, donde dentro de sus prácticas prohíben que los que participan de su religión puedan comer carne por motivos errados, ¿correcto? Porque al final el alimento de la carne, del pescado, de las carnes blancas o de las carnes rojas fue implementado por el mismo Padre. Una vez que se secaron las aguas después del diluvio, no había plantas. Si al principio la instrucción era comer solo plantas, vegetales, luego del diluvio, evidentemente se tuvo que ingerir otra cosa porque ya las plantas no habían tenido, por supuesto, el chance de crecer y la familia de Noé no podía alimentarse de alguna otra cosa. Entonces se permitió la ingesta de animales. Así que eso lo tenemos claro. Pero lo que yo quiero enfatizar hoy con ustedes es precisamente la palabra donde dice alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los que creen y han conocido la verdad. Ahora bien, de esos alimentos que nuestro amado Padre Celestial creó,
¿Cuáles podemos nosotros alimentarnos? Hoy por hoy podemos decir que el 100% de los alimentos que ingerimos son el resultado de la creación del Padre. Esta pregunta es muy importante porque recuerden, ya nosotros no estamos en el punto en el que por motivo de conciencia estamos dejando ciertos alimentos. Los estamos dejando por motivo de salud. Y esto es lo que quiero que quede claro hoy para todos. Es la salud la que nosotros estamos persiguiendo. De los alimentos que el Padre creó, ¿cuál porcentaje de esos alimentos está dentro de mi ingesta diaria? Porque los que están dentro de un supermercado no son los alimentos que el Padre creó. Y aún encontramos en los supermercados frutas, vegetales, han pasado por procesos que han adulterado totalmente su creación original. Entonces, aquí entramos en un dilema y es un dilema que fácilmente lo podemos resolver si dejamos que sea el mismo Padre a llevarnos a la comprensión de esta palabra. Separar lo que nosotros estamos viviendo hoy en día de las escrituras no es lo que nuestro amado Padre Celestial quiere y no es la enseñanza que Yahushua nos ha dejado a través de su Ruach HaKodesh. Es todo lo contrario. En su oración antes de partir dijo, no te pido que los quites del mundo, pero no permitas que se contaminen. Y hay mucha contaminación actualmente. Todos los productos que nosotros ingerimos han pasado por procesos químicos de pesticidas a la hora de la siembra, donde actualmente llenan de químicos dañinos para la humanidad desde la semilla que se siembra y el producto final sigue siendo tan dañino como el producto que adulteraron inicialmente. A través de los productos transgénicos ha cambiado totalmente la estructura, el ADN original de ese producto. Así que ya no hay un producto que Elohim creó tal y como él lo creó. Las cosas y todo lo que el Padre ha creado es bueno, pero cuando eso se toma y se convierte y se transforma en otro elemento, en otro producto, deja de tener esa capacidad, esa estructura con la cual inicialmente fue creado. Por ello es importante que nosotros comprendamos en nuestra cotidianidad, en estos tiempos finales, cómo debemos proceder para que nuestra alimentación no pueda dañarnos al punto de provocarnos la muerte. Los animales que hoy por hoy están expuestos para la venta vienen de un proceso que va en contra incluso del proceso correcto para poder adquirir de ellos aquellos productos que nos alimentan, como su carne, como su leche, están siendo pastados en lugares de hacinamiento, están siendo alimentados con químicos que los engordan, pero que no le dan el nutriente a su carne como para nutrirnos a nosotros. Entonces, todo esto lo tenemos que evaluar, tenemos que comprender que estamos viviendo en un mundo babilónico donde todo está al servicio del enemigo y que el Padre, todo lo que creó, en su mayoría, en un gran porcentaje, ha sido adulterado, ha sido desvirtuado y ha sido colocado para nuestra destrucción. El Padre quiere que nosotros podamos alimentarnos con todo lo que Él nos ha dado, pero muchas de las cosas que nos dio en un principio, hoy por hoy, han sido adulteradas. Por tanto, nosotros tenemos que preocuparnos qué comemos, qué ingerimos, a quién le compramos nuestros productos y si tenemos la capacidad de nosotros poder tener a un productor agrícola de confianza en el cual sabemos que no va a trastocar la semilla para atraer o para tener de ella un producto de mayor visión emblemática, pero de un nutriente negativo, entonces podemos indudablemente allí adquirir nuestros primeros productos de vegetales, de hortalizas. Sucede lo mismo con la carne. Si sabemos que hay un productor que sigue las reglas con las cuales un ganado debe ser pastado, debe ser alimentado, no lleno de medicamentos y de antibióticos, si sabemos de dónde viene la producción láctea,
molestia, si sabemos de dónde viene todo eso, porque aún vivimos en sectores y en lugares donde podemos tener acceso directo a productores, a granjeros, a personas que se encargan de toda esta cadena alimenticia. Entonces estamos realmente en bendición porque sabemos que es lo que estamos ingiriendo, sabemos que ese animal, sabemos que esa hortaliza, esa verdura, esa fruta está siendo cuidada, guardada y resguardada, tal y con los códigos éticos que fueron establecidos por nuestro amado Padre Celestial, donde nos habla de que no haya mezcla de especies, donde nos habla que no haya adulterio en su creación. Todo esto para nosotros es vital. Y de allí va a depender la decisión que tomamos a la hora de alimentarnos. Alimentos que estén libres de pesticidas, que son dañinos, no solo para nuestro funcionamiento mental, sino para nuestro funcionamiento físico. Hemos estado hablando de que el sistema inmunológico se alimenta a su vez de un equilibrio orgánico de nuestro sistema digestivo y de nuestro sistema excretor, porque así como es nuestro cerebro, que es nuestro primer cerebro, así es nuestro intestino, que es nuestro segundo cerebro, como lo hablamos en el programa anterior. ¿Qué es lo que comemos? Todo lo que comemos va directamente a nuestro sistema digestivo, pasa por nuestra boca y llega a nuestro sistema digestivo y allí se convierte en nutriente o en no. El cuerpo tiene la capacidad para desechar todo lo que nos hace daño a través del sistema excretor. Pero cuando nuestro sistema inmunológico está dañado, está afectado, está maltratado, por supuesto que nuestro sistema excretor se va a ver afectado y a su vez los alimentos que debieron nutrirnos se convierten en nuestro peor enemigo. Y este cuerpo que el Padre nos dio, donde debe morar su Rúa, se contamina y ya no está caminando bajo la libertad que a través de Yahushua pudimos obtener. Por eso esto es un tema de mucha profundidad y más allá de poner límites y de prohibir alimentos que el Padre ha creado, no, nuestra tarea es de rescatar lo que fue creado por nuestro amado Padre Celestial, de traer nuevamente a la vida de nuestra, de los que somos creyentes, una vida saludable, una vida fuera de farmaqueia, una vida que podamos conocer cómo funciona nuestro organismo, cuál es la necesidad de nuestro cuerpo, cuáles son los parámetros que nuestro cuerpo establece para poder vivir con equilibrio orgánico, parámetros que no fueron dados por una creación humana, sino que fuimos creados, hechos a imagen y semejanza de Yahweh, con capacidades que Él mismo colocó en nosotros y que derivan de Él mismo también, de Él, de la Ruach HaKodesh y de nuestro amado Yahushua. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. La verdadera ciencia proviene de Yahweh y nosotros debemos unir la ciencia y el conocimiento científico de Él, no adulterado con esta ciencia traída del mundo que ha sido trastocada, que ha sido adulterada al 100% para que la gente crea que es la ciencia verdadera, pero realmente no, es la mal llamada ciencia como nos enseñan las escrituras. Así que tenemos que conocer cuál es la verdadera ciencia del Padre. Y esta verdadera ciencia no está lejos de nuestro conocimiento, está a nuestro alcance porque está en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los libros de las Escrituras, los que están dentro del canon y los que deberían estar dentro, que sacaron por conveniencia, todos ellos nos advierten, nos instruyen, nos orientan y nos llevan al conocimiento de la verdad en todo un compendio de literatura que está a nuestro alcance y que es nuestra responsabilidad, por supuesto, también conocer para que podamos darle a nuestra vida la dirección correcta en estos tiempos finales donde el enemigo en su astucia querrá seguir engañando y engañando más aún.
Y bien, ya ves como toda esta información será de mucha utilidad para tu vida y aún nos falta, por supuesto, apenas estamos comenzando. Esta no es una información que llega hoy y que ya lo asimilas de la noche a la mañana, no, es una información que debes digerirla, que debes procesarla y sobre todo debes colocarla en las manos de nuestro amado Padre Celestial, en las manos de Yahushua, porque es algo que se discierne espiritualmente, aunque sí, ya lo has visto, tiene mucho que ver con nuestro cuerpo y hemos entrado en temas hasta científicos, pero ese deseo de separar la ciencia de lo que es espiritual no viene de Yahweh y por tanto nuestro trabajo es complementar el conocimiento de cómo opera nuestro cuerpo a través de toda esta información científica y cómo se vincula con nuestro espíritu y con nuestra alma, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Y ese fue el propósito inicial de nuestro Padre Eterno, Yahweh, a la hora de crear la humanidad. La invitación es para nuestro próximo episodio, donde seguramente seguiremos hablando sobre salud, pero mantente atento, mantente atenta, porque seguiremos también compartiendo contigo más de palabra al día, nuestros podcasts de los lunes, más de la fe viene por el oír, lo que son los audios de las enseñanzas bíblicas, tal y cual como las escrituras nos ofrecen, recordando que la palabra es el mismo Yahushua. Y más todavía de todo lo que tenemos para ti en la palabra de Yahweh. Toda por suscribirte, por estar pendiente, por escribirnos, haznos tus preguntas, tus dudas, pon tus comentarios, compártelos con nosotros para nosotros también ser parte de tu vida, así como tú lo eres de la nuestra. Shalom, shalom.